Hoy vamos a resolver un problema de ruta más corta utilizando el algoritmo de Dijkstra. Nuestro objetivo es encontrar el camino más económico desde el nodo 1 hasta el nodo 7. Entonces, todos estos números que vemos acá nos representan kilómetros. Como primer paso tenemos que identificar cuántos nodos hay en este grafo. Como vemos, hay 7. Entonces vamos a ordenar esos 7 nodos en columnas. Ahora, después de ordenar cada nodo en una columna, vamos a poner los caminos que tiene ese respectivo nodo. Por ejemplo, en el nodo 1 tiene 2 caminos que va hacia el 2 y hacia el 3. Y cada uno tiene su distancia. Entonces, estos 2 caminos tenemos que ponerlo aquí abajo. En el 2 tiene 3 caminos, al 3, al 4 y al 5. Y esos 3 los estamos poniendo aquí debajo. Ahora, aquí nos dice un dato que sería omitir las ramas que lleguen al origen. O sea, del 2 al 1 ya no iría. Por eso es que solamente ponemos los 3. Ahora, en el nodo 3 tiene 3 caminos, que sería del 3 al 2, del 3 al 4 y del 3 al 6. Y estos irían debajo del nodo 3. Y así sucesivamente con cada uno de estos nodos. Una vez terminado de completar la tabla con los diferentes caminos en cada nodo, vamos a empezar ahora sí con el algoritmo de Dijkstra. Vamos a marcar el nodo 1 con un asterisco y le vamos a acotar el valor 0. Hasta ahorita en el inicio no hemos recorrido nada. Entonces, hay que enfocarnos en esta columna. Vamos a escoger el camino más corto, que aquí sería obviamente el 10. Entonces, ese camino es el que vamos a escoger y lo vamos a encerrar. Ahora, una vez que lo hemos encerrado, vamos a acumular cuánto recorrido llevo hasta ahí. Entonces, de 0 más 10 nos da 10 y vamos a ponerlo en el nodo al que hemos llegado, que sería el nodo 2. Aquí estaría. Y después de eso, el nodo 2 ya pasaría a estar marcado con un asterisco. Ahora sí, una vez que ya lo hemos encerrado, vamos a tachar los demás caminos que también llegaban al 2, pero como nosotros ya hemos encontrado el más óptimo, entonces los demás se tachan. Por eso es que vamos a tachar el 3.2, el 4.2 y el 5.2. Ahora vamos a repetir este proceso otra vez. Ya tenemos 2 nodos que son marcados, entonces vamos a enfocarnos en estos 2 nodos y vamos a escoger otra vez el camino más corto. En este caso nos quedaría esta opción para el nodo 1, que sumando nos daría 15. Y en el nodo 2, el camino más corto sería el del 2 al 3, igual 3. Y sumando estos 2 nos daría 13. Entonces comparamos 15 y 13. ¿Cuál de estos 2 es el menor? El 13. Entonces el que vamos a encerrar sería el 2, 3 igual 3. Ahora, una vez encerrado, vamos a sumar y vamos a ver cuánto recorrido llevamos hasta ese momento. Y ese valor acumulativo lo vamos a poner al nodo que hemos llegado y sería en el 3. Es por eso que en el 3 ya tendría un valor de 13 y lo marcamos con un asterisco. Ahora, ¿qué más teníamos que hacer aquí? Tachar los caminos que llegaban al 3. Por ejemplo, el 1.3, el 4.3 y el 6.3 que estarían acá. Ahora sí, vamos a repetir de nuevo el proceso. Como ya no tenemos opciones en la columna 1, vamos a enfocarnos solamente en el 2 y en el 3. Y aquí vamos a de nuevo buscar el camino más corto y lo vamos a comparar. Por ejemplo, acá tenemos el 18 y daría una suma de 28. Acá tendríamos 14 y daría una suma de 27. Entonces, ¿cuál de estos 2 es el más corto? El 27, obviamente, ¿no? Entonces, este camino de 3 al 4 igual 14 lo vamos a encerrar. Y este valor que suma lo vamos a poner en el nodo 4 porque es ahí donde nosotros llegamos y sería 27. Ahora, vamos a tachar los caminos que también llevaban al 4, pero que no son los más óptimos. Por ejemplo, el 2.4, el 5.4 y el 6.4. De nuevo, ahora en el nodo 2 nos queda solamente esta opción y en el nodo 3 nos queda esta opción y en el nodo 4 nos quedan 2 opciones. Y de nuevo vamos a escoger cuál es el camino más corto. Por ejemplo, si escogemos este, que sería la única opción, y lo sumamos, ¿cuánto nos daría aquí? 55, ¿ok?
Vamos a poner aquí el dato para no equivocarnos y ser más ordenados. Entonces, aquí también tenemos una sola opción. Si lo sumamos, ¿cuánto nos daría? 43. Y en el 27, la opción más económica, más corta, sería el 17. Y si lo sumamos, nos daría 44. Entonces, ¿cuál de estos tres nos conviene escoger? Este de acá, claro, porque nos da la distancia acumulativa más corta. Entonces, vamos a borrar esto y escogemos este de acá. Por lo tanto, lo vamos a encerrar. Y ahora, como nos estamos yendo al nodo 6, el valor acumulativo va a ir en el nodo 6, que sería 43. Entonces, los demás caminos que también llegaban al 6 los vamos a tachar. Sería, por ejemplo, el 4-6, el 5-6, y ya no habían otros. Repetimos de nuevo este proceso y vamos a ver qué camino es el más corto con los nodos que ya estarían marcados. Por ejemplo, en el 2 nos queda una opción, en el 3 ya no nos queda, en el 4 también nos queda una opción y en el 6 también nos queda 2 opciones. Ahora, aquí ¿cuánto nos daba? 55. Y en el nodo 4 nos estaba dando 50 y en el nodo 6 nos está dando 48. Ahora, ¿cuál de estos tres nos conviene? El 48, claro, ¿no? Entonces, vamos a encerrar este camino de aquí y vamos a sumar estos dos valores y lo vamos a poner al nodo que hemos llegado, que en este caso sería el 5, y vamos a poner la suma acumulativa, que sería 48. Aquí estaría. Ahora, una vez que ya lo pusimos ahí, vamos a tachar los caminos que también llegaban al 5, pero que no eran los óptimos. Entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, el 2-5. ¿Qué más? El 4-5. Y ya no habrían otros. Vamos a borrar estos datos de acá. Ahora, nos están quedando solamente dos nodos disponibles, uno con cada opción. Y en este caso, en el nodo 5 nos queda este de aquí. Y la suma nos saldría 57. Y en el nodo 6, la suma aquí saldría 58. Entonces, ¿cuál de los dos es más corto? Obviamente, el camino 5-7 igual 9, que sumándolo nos daría una acumulación de 57 kilómetros. Entonces, este es el que vamos a escoger. Vamos a poner la suma acumulativa al nodo que hemos llegado, que sería 57, y estaría aquí. Y vamos a tachar el camino que no era este de acá. Vamos a borrar estos datos. Ahora, para encontrar el camino más corto, vamos a ir de atrás hacia adelante. O sea, para llegar al camino 7, yo tuve que pasar por el 5. Para llegar al 5, yo tuve que pasar por el 6. Para llegar al 6, yo tuve que pasar por el 3. Y para llegar al 3, tuve que pasar por el 2. Y para llegar al 2, tuve que pasar por el 1. Entonces, el camino más corto sería 1, 2, 3, 6, 5, 7. Y nos daría un resultado de 57 kilómetros. Y es así como se resuelve este tipo de ejercicios.